Bienvenidos, queridos hermanos, a Proyecto Dominus Tecum. Estamos en este programa especial, dándole continuación a la presentación que hizo nuestro querido hermano César Cisneros de Profecías Maranatá hace poquito que estuvo en el canal. Nuevamente lo tenemos a petición de todos ustedes para que podamos platicar de estos temas, ya que les gustó mucho el programa anterior, esta introducción que se hizo de los temas que vamos a estar tocando. Así que aquí está nuevamente César. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Pues muy buenas tardes, Mario, muy buenas noches allá en Medjugorje. Un gusto estar nuevamente aquí contigo para continuar estudiando acerca de la Gran Tribulación, como siempre basándonos principalmente en la Sagrada Escritura, en el libro del Apocalipsis, que al fin y al cabo es la revelación pública, la que nosotros tenemos principalmente pues que dar a conocer, como si fuera igualmente una parte del Evangelio. Y pues nada, Mario, vamos a continuar. Te agradezco muchísimo que nos hayas abierto nuevamente las puertas de tu casa. No, gracias a ti, César, por aceptar y por ayudarnos a comprender un poquito más de estos temas que es tan importante en este tiempo de tanta confusión, de tantos mensajes, tanta cosa, y es bueno irnos centrando primeramente en la palabra del Señor para que las personas puedan ir entendiendo cuál es el punto de partida. Antes de comenzar, sí me gustaría que podamos hacer la oración inicial. Vamos a hacer la acorde al carisma de Dominus Tecum, la vamos a hacer en latín. Nomini Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. Muy bien. Bueno, iniciamos, César. ¿Qué tienes para nosotros este día? Pues un montón de cosas bien complicadas de asimilar, más no de entender. Creo que de entender, si ponemos empeño de nosotros mismos por querer de pronto quitar todas esas cosas que de pronto nos han infundido por tantísimo tiempo con respecto a las revelaciones, vamos a poder avanzar de una forma muy rápida en cuanto al estudio del libro del Apocalipsis. Empezamos primero diciendo que en el libro del Apocalipsis, en Apocalipsis 2, tenemos las cartas a las iglesias. Comienza con la carta a la iglesia de Efeso, posteriormente a la iglesia de Esmirna, vamos a la iglesia de Tiatira, a la iglesia y llegamos así cada una de las iglesias hasta que llegamos a la iglesia de Sardes. La primera de las iglesias, como nos dice San Vicente Ferrer, representa también a esta misma visión que tuvo el rey Nabucodonosor y que representa también cada una de las etapas de la iglesia católica. Parece que en este sentido, todas estas profecías, incluyendo el libro del Apocalipsis, nos hablan de una edad diferente. Esto también lo corrobora Santa Hildegarda de Bingen cuando comienza a hablar de cada una de las 5 cruentas edades de los reinos del mundo, siempre a partir de la edad de nuestro Señor Jesucristo, a partir de que nuestro Señor Jesucristo funda la iglesia. Y de hecho, esta es una de las cosas por las que podríamos darnos cuenta que realmente la iglesia católica es la iglesia verdadera, porque estas mismas revelaciones que hablan tanto en el libro del Apocalipsis como en Nabucodonosor, en la estatua que comienza con una cabeza de oro y termina con unos pies de bronce llenos de barro, están haciendo referencia a la iglesia católica. Como sabemos, nosotros no somos protestantes, nosotros estamos en obediencia y aprendizaje de lo que dicen los santos de la iglesia, de lo que dice el magisterio de la iglesia. Hay personas que pues intentan explicar la Sagrada Escritura por ellos mismos y ese es un gravísimo error. Eso no es lo que a nosotros nos enseña la iglesia católica. Por tal motivo,
Nosotros creemos, obviamente, en las palabras de nuestros santos. Y en este caso, pues es San Vicente Ferrer, que además de todo es conocido como el ángel del Apocalipsis, el que nos explica que esta imagen de la estatua de Nabucodonosor representa también a las edades de la Iglesia Católica. Entonces, la primera de todas las edades es la cabeza y era de oro, porque ese es el momento en el que nuestro Señor Jesucristo funda la Iglesia Católica a través de los apóstoles, y es una iglesia que sigue siendo de oro, porque en la primera etapa hubo muchísimos mártires por hacer que la Santa Iglesia Católica se diera a conocer. Y esta primera etapa de la iglesia nos dice que termina pues prácticamente alrededor del año 300. Y de ahí, poco a poco, vamos a ir avanzando en la explicación de las etapas de la iglesia hasta que finalmente llegamos a la etapa en la que nos encontramos nosotros, que propiamente decimos, y lo habíamos explicado en el programa pasado, que estamos en la iglesia de Sardes, no hemos salido de esas iglesias. También el libro del Apocalipsis, por eso nos marca este tiempo de las iglesias, y esto ya no nos lo explica San Vicente Ferrer. Aquí en este caso ya es Bartolomé Holzhauser el que nos está explicando, el venerable Bartolomé Holzhauser, en qué etapa de la iglesia nos encontramos nosotros en estos momentos. Entonces, ahí ya tenemos a un santo de la iglesia, a San Vicente Ferrer, tenemos al venerable Bartolomé Holzhauser, que desgraciadamente dudo mucho que en estas épocas lo vayan a santificar, aunque verdaderamente después de explicar de esta manera el libro del Apocalipsis y preparándonos para entender cómo es que se van a desarrollar los acontecimientos más adelante, yo lo considero ciertamente que una persona santa y de mucho conocimiento con respecto a la Sagrada Escritura. Y finalmente tenemos a otra santa de la Iglesia Católica, que es Santa Hildegarda de Bingen. Ella habla exactamente en este sentido de las 5 cruentas edades de los reinos del mundo, y aquí es en donde en su libro Sibias podemos ver que comienza con el perro de fuego, el león cobrizo, el pálido caballo, el cerdo negro y el lobo gris. Posteriormente, terminando todas estas edades de la iglesia que están representadas en estos animales, finalmente es cuando llegamos a esta edad séptima, que es conocida como la colina de los 5 picos. Llega el momento en el que aparece el gran monarca, y de esa manera la iglesia brilla hasta la llegada del anticristo. En este sentido, pues no es ya nada más, Mario, una sola persona o un solo santo el que nos los está explicando, ya son 3 diferentes. Entonces, nosotros tenemos que confiar en la palabra de nuestros santos, que al fin y al cabo ellos es a los que se les ha revelado cómo es que tendríamos que entender el tiempo del Apocalipsis. Muchas personas dicen, es que se ha dicho por tantísimo tiempo y nunca sucede nada. Pues es que no va a suceder nada porque no hemos llegado al tiempo. Incluso con el tiempo del aviso universal y con el tiempo del milagro, es que dicen que el aviso ya va a ser y que el aviso ya va a ser y que el aviso ya va a ser. Bueno, pero es que seguimos yéndonos exactamente a revelaciones que no tienen nada que ver con la Iglesia Católica, personas que pues no son aprobadas, que de hecho la iglesia, si les pareciera que las revelaciones que están haciendo estas personas fueran de credibilidad, la misma iglesia pues abordaría el tema y diría, no, vamos a hacerles una visita para ver si pasan esta primera prueba de ver si sus revelaciones realmente tienen un sentido divino. Pero sinceramente sus revelaciones son tan ambiguas, son tan repetitivas, son incluso hasta parece que están copiadas, que la misma iglesia simplemente los desecha, dice, no, esta persona definitivamente no está teniendo una revelación real. Y así están, me parece, Mario, que la mayor parte de los profetas de estos tiempos, ¿eh? Incluso, César, ahora que lo mencionas, algunos hasta en desobediencia, que no tienen ni siquiera autorización de su diócesis o en este estilo. Y recordemos que incluso Padre Pío, a pesar de saber que tenía la razón, a pesar de saber de que él estaba haciendo algo correcto, siempre estuvo la obediencia hacia pues, a los superiores en la iglesia. Entonces también este es otro punto importante, otro factor importante que ver, la obediencia a la autoridad. Cuando la obediencia no me hace desobedecer a Dios antes que a los hombres, claro está. Es correcto. Además, esta misma situación la tenía Santa Hildegarda de Bingen. Ella
pensaba que a lo mejor las revelaciones que estaba recibiendo no provenían de Dios y era siempre muy cuidadosa de o informarle a todo a su obispo, a sus superiores, de decir, es que yo no quiero decir nada de estas cosas porque no sé si estoy siendo engañada, quizás por el demonio. Y esa es una característica muy grande incluso de los santos de la iglesia, que tienen una humildad muy grande al momento de recibir estas revelaciones, no las sacan a la luz sin antes haber avisado primero que las están revisando recibiendo. Y si les dicen que guarden silencio, se guarda silencio. Lo mismo ha sucedido incluso con la mismísima Mariyuli Yaeni, a pesar de que recibía la visita de sus directores espirituales y poco a poco iban escribiendo todo lo que se decía, propiamente no salió a la luz hasta muchos años después todo lo que dijo, e incluso se le llegó a prohibir la Sagrada Eucaristía cuando se dieron cuenta que únicamente se alimentaba con ella y estuvo por más de 10 años Mariyuli Yaeni alimentándose únicamente con la Sagrada Eucaristía. Entonces, todas estas señales cuando se trata realmente de verdaderos profetas, cuando se trata de personas que vienen verdaderamente de Dios, ellos siempre guardan esa obediencia primero a sus superiores. Cuando la iglesia determina pues que ahí sí hay algo pues de virtud que viene directamente del Espíritu Santo para dar a conocer revelaciones a estas personas, es que ya posteriormente nosotros las conocemos. Y es algo que desgraciadamente no sucede, o yo siento que no sucede en estos tiempos, sino que prácticamente ya cualquiera dice, me acabo de recibir una revelación y se las voy a dar. Y ni siquiera hacen por indagar si realmente esa revelación viene de Dios o la escribieron en la noche, o no sabemos sinceramente de dónde vengan esas revelaciones. Por eso hay que tener muchísimo cuidado en estos tiempos. Ahora que si tantos les gusta seguir de todos modos escuchando a lo mejor esas revelaciones que yo ya muchas veces las llamo pues prácticamente mentiras, cada quien puede hacerlo, pero por lo menos aprende a ubicarlas dentro del contexto de la tribulación, porque no nada más es tampoco dar revelaciones como perico, que puedes hacer un libro de revelaciones, se lo das a las personas y posteriormente pues la gente no sabe ni siquiera qué hacer con esa información, dice, no, es que va a caer un asteroide, pues sí, también la Biblia dice que va a caer un asteroide, pero va a haber una peste, ya dijeron, pues sí, la Sagrada Escritura también dice que va a haber una peste, no, pero es que ya dijeron que también la Tercera Guerra Mundial, sí, el libro del Apocalipsis claramente nos dice que va a haber una Tercera Guerra Mundial y además te dice el orden y el momento en el que deben de suceder las cosas, no nada más gritarlo como loco, a ver en qué momento sucede o estar esperando todas las noches a ver si ya va a caer el aviso universal de la nada, que como hemos dicho, pues no, debe de tener también un montón de sucesos anteriores al aviso universal, van a pasar muchísimas cosas. Desgraciadamente, y aquí es en donde más adelante que entremos en esas revelaciones, a muchos no les va a gustar lo que tiene que pasar antes del aviso universal, porque prácticamente podríamos decir que para cuando suceda el aviso universal ya ha muerto una tercera parte de la población mundial. Entonces, el aviso universal de Dios es como decir, párenle. Y si me permites con eso, César, este punto es bien debatido, ¿sabes? Es bien como en controversial para muchos porque dicen, pero se supone que el aviso es el acto de misericordia grande para que se salve todo el mundo. O sea, y por eso todo el mundo, por eso dicen, yo creo que me ajusta más la idea de que venga el aviso antes de que pase todo, antes de que venga el anticristo, antes que se desate todo, antes que aquí, que allá. Pero también si lo vemos desde ese punto de vista, ya validado incluso por santos y por revelaciones de santos, cuando tú piensas que el aviso viene después de toda esta masacre, de toda esta, es una obra de misericordia realmente. Exactamente. Realmente sí lo es. Decir que viene el aviso para que ya paren todo, para que ya se convierta las personas que tengan, o sea, lo que ha quedado, lo que ha sufrido, lo que el mismo humano ha provocado, porque en ocasiones también dicen, Dios es malo, Dios permite la maldad, no, o sea, el ser humano en su libre albedrío ha decidido la autodestrucción, así como se decidió desde hace mucho tiempo, que lo hemos hablado en programas anteriores, la autodemolición de la iglesia, porque la misma gente que está infiltrada dentro de la iglesia se ha encargado de hacer esto, ya no digamos en el mundo cómo está de podrido todo. Entonces yo creo que es muy certero, es muy entendible saber de que el aviso viene ya para parar todo, para poner un alto a la situación. Es que exactamente el aviso universal es el que nos ayuda un poco a entender que
cuando se nos permitió a nosotros tener el control del mundo, tener el control de nuestras vidas, lo único que hicimos fue incentivar el pecado en todas las naciones. Entonces, en estos momentos muchos dicen, es que tiene que venir el tiempo de misericordia primero antes del castigo. Pues es que el castigo viene después, y cuando viene el verdadero castigo sucede como en Sodoma y Gomorra, prácticamente sobreviven unos cuantos. Para el tiempo del aviso universal van a sobrevivir todavía 2/3 partes de la población mundial. Si somos 8,000 millones, todavía va a haber más de 6,000 millones de personas. Muchos piensan, es que ¿quién va a sobrevivir después de todas esas cosas? Si yo creo realmente en la Sagrada Escritura, por mucho que yo vea que vienen pestes, que vienen huracanes, que vienen guerras, que vienen hambrunas, y la gente piensa que no van a sobrevivir, al contrario, Dios va a dar la gracia a la mayor Claro, parte del mundo para que sobrevivan a estas cosas. Y si lo dice la Sagrada Escritura, lo tengo que creer. exacto. Porque ese es el problema. La gente dice, no, 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 es que tú estás mal, porque ¿quién va a sobrevivir a todo eso? Yo no estoy diciendo. Me está diciendo Dios que efectivamente va a morir una tercera parte, pero los demás van a seguir con vida hasta el tiempo del castigo. Y eso sí es dogma, Entonces, eso sí es obligación creerlo, porque lo dice la palabra de claro, Dios. La revelación claro, puede uno creer, pero la palabra de Dios es. exactamente. Entonces ahí no le pueden rebatir a Dios de que, ay, no, es que el aviso es para que todo el mundo se salve. No, de hecho, jamás se ha dicho que el aviso es para que la gente se salve. Incluso la misma revelación del aviso más conocida por parte de las niñas, que es en Garabandal, claramente ellas dicen que el aviso llega en lo peor de la guerra, en lo peor del mundo, cuando el momento está peor, cuando las cosas están peor, es cuando sucede el aviso. Entonces, pensar que ahorita las cosas ya están en lo peor, creo que no comprenden realmente todo lo que viene por delante, no se hacen una idea que te vas a levantar a lo mejor en las mañanas y no vas a tener para comer, no va a haber trabajo, que va a ser un frío terrible, no vas a tener luz, y que además de todo ya te dijeron que por allá voló un volcán y se murieron muchas personas, y que además de todo no amanece, que de pronto el cielo se puso rojo, y que en la tarde están habiendo temblores, que no tienes trabajo, que se acaban de morir en uno de esos temblores, se acaba de morir tu familia. Esa ya es una situación que dices, válgame Dios, ¿qué está pasando? Dios, ¿por qué nos has abandonado? Que muchas personas van a pensar eso. Eso ya es una situación totalmente dentro de la tribulación. Lo que estamos viviendo ahorita es una situación, creo yo, geopolítica y social provocada por el mismo hombre, pero aún no comienzan ni de cerca los acontecimientos tribulatorios. Yo, en mi muy personal punto de vista, no presto tanto atención a las revelaciones, no estoy prestando tanto atención a lo de la guerra, no estoy, porque ahorita estoy plenamente enfocado en ver cómo se está destruyendo la iglesia, porque yo pienso que efectivamente el primer jinete del libro del Apocalipsis es la destrucción de la iglesia. Está enfocada en la destrucción de la iglesia. Bueno, Y perdona uh-huh, que te interrumpa, César, solo para aclarar ese punto uh-huh, también. Que es bien importante dejar claro que cuando César habla de la destrucción de la iglesia no significa que las puertas del infierno prevalecerán sobre la iglesia, porque muchos no, dicen, no, no, pero es que la Biblia dice que no va a ser destruida, en la Biblia dice que no va a es que en ningún momento decir que la destrucción física de la jerarquía, de la estructura, de lo que se ve, es el significado de que la iglesia como tal va a ser destruida. O sea, eso sí hay que, lo quería aclarar porque vi un comentario en el otro episodio que hicimos, en el que uh-huh. dijo, no, pero es que ya mintió porque la iglesia no va a ser destruida. O sea, en ningún momento César dice que las puertas del infierno van a prevalecer sobre ellas. Esa es promesa de Dios que nunca va a suceder. Por supuesto, eso es indiscutible. La victoria la va a tener nuestro Señor Jesucristo, y la victoria la va a tener incluso la iglesia. Pero si nos damos cuenta, sí debe de haber una cierta destrucción dentro de la iglesia católica, y esto Claro, también parece que está fundamentado dentro de la misma Sagrada Escritura, cuando se habla de una apostasía que va a haber dentro de la iglesia, cuando se habla que va a haber un rey malo dentro de los 7 reyes que ya hubo dentro de cierto periodo de tiempo, haciendo referencia a que sale de dentro de la iglesia, incluso mismo Tesalonicenses, cuando se habla de el tiempo de la parucía y previo a la parucía, también en esa parte se menciona que van a salir de entre nosotros, pero que no son de nosotros. Entonces, aquí da mucho que pensar a saber que quizás dentro de la Iglesia Católica, y además esto es algo que también lo menciona
otros estudiosos de la Sagrada Escritura como San Vicente Ferrer, como el mismísimo padre Leonardo Castellani, que ya a lo mejor no es propiamente contemporáneo, pero es un poco más contemporáneo, dan a entender que de estas bestias que salen del mar, uno, el llamado falso profeta, y lo dice claramente San Vicente Ferrer, forma parte de la curia romana, es de hecho un papa, tiene dignidad papal. Entonces, ahí ya debemos de estar pensando que el mismísimo demonio se mete dentro de la Iglesia Católica para destruir a la Iglesia Católica. Lo que detiene siempre a la Iglesia Católica, y es muy importante porque ese es el catejón, es la Iglesia Católica, está representada, representa ese catejón que siempre va a detener al demonio, es aquello que detiene al demonio. Y posteriormente también va a estar representado en el Papa Pedro el Romano y también en el Gran Monarca, pero eso ya es un poco más avanzado de entender. Ahorita todavía no llegamos a esa parte de la historia, pero el catejón propiamente sigue representando, sigue siendo representado ahorita por la Iglesia Católica. Y esto también lo podemos ver con Ana Catalina Emmerich, la beata Ana Catalina de Emmerich en algunas de sus revelaciones. Tú que tuviste ya también la oportunidad, Mario, de leer el libro de Advertencias del Más Allá, la Iglesia Contemporánea, sabrás que ese libro termina exactamente con una visión de la destrucción de la Iglesia por parte de Ana Catalina Emmerich. Y en esta revelación nos podemos dar cuenta que está hablando del tiempo previo a que llegue el gran monarca, porque de hecho el triunfo de María y el triunfo de la Iglesia, en la revelación que viene específicamente en ese libro, nos damos cuenta que llega al final el arcángel Gabriel con prácticamente el gran monarca, que es el rey que va a gobernar el mundo, y finalmente terminan dándole la potestad del reino a María Santísima. Eso lo pueden leer en las últimas páginas de este libro de Advertencia del Más Allá. Y ahí, previo a todo eso, toda esta lectura previa del libro de Advertencias del Más Allá, que es esta revelación de Ana Catalina Emmerich, se habla de la destrucción de la Iglesia. Se habla de cómo los mismos sacerdotes, obispos, cardenales comienzan a tomar pedazos de la Iglesia y la empiezan a arrancar mientras hay una bestia dentro de la Iglesia, la cual está viendo cómo la Iglesia está siendo poco a poco despedazada por los mismos miembros de la Iglesia. Y bueno, esa es una revelación, o nuevamente una beata Ana Catalina Emmerich. Y esta bestia representa, pues efectivamente, un papa falso. La pregunta también sería, y que esto lo tienen que meditar muchísimo tu público y en general todos nosotros tenemos que meditarlo muchísimo, es, ¿podríamos nosotros saber darnos cuenta en qué momento va a llegar este papa malo o cómo va a ser este papa malo? ¿Quién tiene la potestad para identificar? Porque si este falso profeta se va a llevar consigo a muchísimos, quiere decir que los católicos no tienen la posibilidad, no tienen muchos de ellos el discernimiento o no tienen el deseo de realmente ver quién puede ser un falso profeta. Por eso la Sagrada Escritura muchas veces menciona, por sus frutos los conoceréis, y también pues prácticamente la misma Sagrada Escritura nos está llevando de la mano para que sepamos identificar el tiempo en el que va a llegar la apostasía y en el que van a llegar este tiempo de falsos profetas. Si nosotros no nos encontramos con nuestras lámparas encendidas viendo estas señales, seguramente nos vamos a perder. Hay algo que también vi muchísimo en tu canal, Mario, que afortunadamente dentro de mi canal ya no se da tanto, y es esto de decir, es que solamente Dios sabe el día y la hora, ni siquiera nuestro Señor Jesucristo sabe el día y la hora. Bueno, pero es que si conoces exactamente el libro del Apocalipsis, sabrás que se está hablando específicamente de la parusía. Es decir, nuestro Señor no sabe el día y la hora en la que va a regresar, eso está reservado únicamente para Dios. Pero el libro del Apocalipsis propiamente es un libro de revelaciones avisándote de que tienes que estar preparado para cuando lleguen todas estas señales. Y si las personas no están preparadas para identificar las señales, te las puedes pasar incluso sentado en tu casa, Mario, con el anticristo tocando tu puerta y tú decir, no pasa nada porque nadie sabe el día y la hora. Entonces yo le voy a abrir acá al señor anticristo porque nadie sabe el día y la hora. No. Por eso exactamente está el libro del Apocalipsis, por eso exactamente nos los dejó Dios, no para que lo dejemos ahí botado y nos sentemos y nos vayamos a la playa a tomarnos, no sé, una caipiriña o lo que ustedes gusten, esperando a ver cuándo es el día y la hora. Las señales son muy claras en este sentido y por eso
vamos a continuar hablando exactamente de los santos, que son los que nos dicen hacia dónde vamos y por qué debemos de estar preparados. Habíamos hablado, entonces, hasta aquí, bueno, ¿no hay alguna pregunta, Mario? Todo muy claro, César, todo muy claro. Vamos a buen ritmo. Muy bien, aquí dice, y ya vamos a entrar plenamente con las revelaciones de Bartolomé Holzhauser. Como ya les había dicho la semana pasada, pueden ir, si lo quieren apenas entendible, se van a la revelación de los profetas del bosque, que es muy resumido. Si quieren algo más completo, se van al libro de Apología del Gran Monarca del padre Corbató. Y si lo quieren ya, pues, muy profesional, pues descarguen directamente el libro del Apocalipsis, estudiado por Bartolomé Holzhauser, que ya son 500 páginas, y que ahí también, de ahí, mucho de lo que escribió el padre Leonardo Castellani lo aprendió de Bartolomé Holzhauser. Ahora, si tienen problemas para encontrar alguno de estos libros o documentos, ahí va mi anuncio, Mario. No, espero que no haya problema. Nosotros lo tenemos en nuestro canal de Telegram y siempre se los Adelante. proporcionamos a las personas que gusten. Al fin y al cabo, la información, como decimos, no es de nosotros. Ni estamos promocionando para que vayan a nuestro canal y les vendamos Claro. cosas y vayan. No, simplemente la persona que tenga necesidad de aprender más o quiera estos libros, con todo gusto, nosotros siempre se los hemos proporcionado, porque decimos de dónde sacamos las cosas, no las escondemos o decimos que tenemos un informante secreto o que recibimos una revelación, o nunca decimos ningún tipo Sí, de esas cosas extrañas, ¿eh? no es el profeta César, no, no, no. No, para nada. Y como vieron, perdón que te interrumpa, aquí abajo han estado pasando también las cuentas de Profecías Maranatá. Tenemos el YouTube y tenemos también ahí pudieron observar que ya apareció el Telegram también, para que ustedes puedan acceder a este contenido del cual nos ofrece César. Por supuesto, la información es totalmente gratuita y está disponible para todos. Lo que siempre les decimos, pues vamos a estudiarla juntos, porque si nos ponemos a bajar un montón de libros de profecías y otra vez hacemos lo mismo, ponernos como protestantes a querer entenderlas nosotros por nuestra cuenta, nunca vamos a conseguir absolutamente nada. Por eso el canal está enfocado en estudiar las revelaciones a través de la Sagrada Escritura y principalmente siendo enseñados por los santos de la iglesia. En este caso ya entendimos que tenemos estas 7 iglesias que están en el libro del Apocalipsis, que las podemos encontrar a partir de Apocalipsis 2. Nos vamos entonces ahora, no sé si alguien, no sé si te parezca que esté bien así como estamos, Mario, o ponemos en pantalla el libro, como tú gustes, o si te parece que así está bien el podcast. Yo nada más Si quieres el material de apoyo, no hay ningún problema, lo podemos compartir para que ellos vayan viendo. Si te ayuda a ti. Pues de hecho yo lo estoy viendo, nada más sería principalmente para que lo vean tu Compartámoslo público, si ¿no? gustas. Para que lo puedan ver ellos Sí, y sepan de dónde adelante. estamos agarrando las cosas, para que diga, bueno, que César ya se lo está inventando, ya hizo ahí un Word y escribió todo eso. Sí, adelante, adelante. Bueno, ahí está. En general, el que vamos a revisar es el de Apología del Gran Monarca, de Corbató, pero según el venerable Bartolomé Holzhauser. Ahorita no nos vamos a enfocar a entender acerca del Gran Monarca. Ahorita, inicialmente, lo que vamos a estudiar, ya no te veo ahí yo, Mario, ya te perdiste. Bueno. Ahorita, principalmente, lo que vamos a estudiar es en esta parte de Bartolomé Holzhauser, como habíamos dicho, viene prácticamente en donde se encuentra el Gran Monarca. Dice así Bartolomé Holzhauser, que en este capítulo describe San Juan, aquel monarca muy grande bajo cuyo imperio, deprimido y convertidos los herejes modernos, empieza así el 6º estado de la iglesia, que es el de la consolación, en el cual será sobremanera humillado el imperio de los turcos. La fe católica brillará en la tierra y en el mar, y la disciplina eclesiástica será restaurada y exaltada.
Era el protector del Imperio Romano o del grande Éufrates, hacia las veces de dos personajes, a saber, de aquel gran monarca venidero y del nuncio divino que revela los secretos de la Iglesia, porque será contrario a los herejes y a sus heresiarcas, amará la doctrina sana, celará la fe, tendrá costumbres santas y rectas y ayudará sobremanera a la restauración de la religión y de la disciplina eclesiástica. Y aquí hay algo muy importante. Ya se nos está diciendo de entrada que el gran monarca se va a encargar de destruir a los musulmanes, se va a encargar de destruir a los herejes, se va a encargar incluso de destruir sectas cristianas, porque para cuando llegue este estado de consolación, que es la sexta edad de la iglesia, como ya vimos, la quinta edad es Sardes, que es todavía en la que nos encontramos nosotros. Y la edad de la consolación, que es la sexta iglesia del libro del Apocalipsis, la cual se encuentra también acá en el libro de Santa Hildegarda de Bingen, cuando una vez que pasamos de cada uno de estos animales, llegamos al cerdo negro, que es la cuarta edad, y terminamos en este lobo gris, antes de pasar a la sexta edad. La última edad de la iglesia, que es de las peores, y esto lo ponemos en contexto, si te das cuenta, entre Bartolomé Holzhauser explicando el libro del Apocalipsis y las revelaciones del libro de Sibias de Santa Hildegarda, nos damos cuenta que estamos en esta época ya sea de lobo gris o de iglesia de Sardes. Esta es una época en la que desgraciadamente se va a vivir de una manera terrible. Es el tiempo de la rapiña, los hombres voraces arrebatarán para sí el poder y la riqueza y los veréis irrumpir en los saqueos bajo la piel grisácea, ni negra ni blanca, de sus astucias y desmembrando las cabezas de todos los reinos, y así los derrocarán. Porque entonces llegará el tiempo de la tribulación. Muchas almas serán apresadas cuando el error del error se alce del infierno al cielo. Y los hijos de la luz se han puesto sobre el lagar del quebranto, pues no renegarán del Hijo de Dios y execrarán al hijo de la perdición, que querrá cumplir su voluntad con las artes diabólicas. Aquí ya nos está avisando que para esta edad de la iglesia es cuando se va a comenzar la tribulación. Y todos se volvían al occidente, pues estos tiempos caducos caerán con el sol de poniente, porque tal como este amanece y se pone, así los hombres nacen y otros mueren. Y aquí prácticamente ya nos da a entender en qué momento empieza y en qué era empieza la gran tribulación. Esto, pues, es la época en la que nosotros nos encontramos, que ya yéndonos a Bartolomé Holzhauser nos dice, estamos en la iglesia de Sardes para el tiempo del padre Corbató. Él también entendía que estábamos y seguíamos dentro de la iglesia de Sardes, pero él ya pensaba hacia el año de 1900, cuando comenzó con la recopilación de estas revelaciones, que ya para el año de 1900 ya a lo mejor comenzaban todos estos acontecimientos y aparecía el monarca, porque en todas las épocas de la iglesia, no solamente en nuestra época, Mario, se ha pensado que los acontecimientos ya están sucediendo. Y esto es una de las de los más grandes errores de nosotros como humanos, y es uno de los más grandes, desgraciadamente, de los más grandes errores de la historia, incluso de la iglesia. Yo a veces me pregunto por qué la iglesia, si conoce todas estas revelaciones de Santa Hildegarda, si conoce las revelaciones de Bartolomé Holzhauser, ¿por qué la iglesia no predica abiertamente el libro de Apocalipsis? Y ya ni qué decir de este tiempo en el que pues cierto personaje dentro de la iglesia católica pues prácticamente dice que el Apocalipsis es una pérdida de tiempo. Y este es un pensamiento, además de todo, protestante, porque el mismo Lutero, que quitó 7 libros del Antiguo Testamento, también quería quitar ciertas cosas del Nuevo Testamento, y entre las cosas que quería quitar del Nuevo Testamento era incluso el libro del Apocalipsis, que ya a lo mejor parecía demasiado que se suscitara de esa manera, pero por lo menos lo intentó, y estaba el pensamiento de querer quitar el libro de las revelaciones. Entonces, cuando alguien dentro de la Iglesia Católica nos dice que el libro del Apocalipsis de cierta manera pues es una pérdida de tiempo porque no podríamos saber en qué momento se van a dar estas cosas, ya también es un foco rojo de pensar por qué la misma curia, por qué en vez de decir que es palabra de Dios y que tenemos que hacer caso y estar preparados porque es palabra de Dios, pues simplemente se nos dice que casi no perdamos el tiempo con la Sagrada Escritura. Claro, se le ve de menos, y pues yo creo que esto es parte de la misma infiltración que ha tenido la iglesia. Esas son las consecuencias, son los frutos podridos que se dieron por el plan de la infiltración masónica que hubo. Recuerda que hubo un cardenal
Ujú. famoso en los años 60 que se encargó durante 12 años de elegir a los obispos del mundo, obispos modernistas, obispos ya con una mentalidad completamente contraria a la doctrina de Dios. Y eso es lo que estamos cosechando ahora. Por esta razón es que yo siempre lo menciono, el arma más poderosa del demonio en este tiempo es la ignorancia. Y lógicamente, si la iglesia no da catequesis, no da formación, no da homilías con frutos espirituales, no enseña lo que tiene que enseñar, es bien difícil que las personas por su cuenta lo hagan. Entonces, ¿qué les toca a las personas de hoy en día? Acudir a las revelaciones privadas, que es lo que está hoy de moda, que es lo que está proliferando por todos lados, porque es lo que me está diciendo fulano, me está diciendo esta persona, me está diciendo lo otro, pero el núcleo, lo principal, que es la palabra de Dios, como no se está inculcando en la misma iglesia, es bien difícil. Sí, es muy complicado todo lo que estamos viviendo y desgraciadamente aquí se están colgando muchísimas personas, Mario, a querer decir cómo se va a dar la tribulación explicando sus propias revelaciones. De hecho, me preocupa muchísimo que a principios de este año, finales del año pasado y principios de este, se estaba anunciando el tiempo del aviso universal y se estuvo diciendo que ya iba a ser el aviso y que iba a ser el aviso y que iba a ser el aviso. Y lo mismo sucede, ya está sucediendo otra vez gracias a cierto personaje que, bueno, ya tú ya sabrás quién, que ya está diciendo que ya estamos prácticamente a meses de que comiencen todas estas cosas. Entonces, no es, sinceramente, de esa manera, no estamos a meses del aviso universal, porque previo a esto tienen que venir, pues, bastantes años de diferentes eventos. Nos vamos entonces a la página 319 de nuestro libro del Apocalipsis explicado por Bartolomé Holzhauser, porque aquí es donde se nos está explicando hasta qué tiempo llega la primera parte de la gran tribulación. Y esto nos está diciendo que vamos a nosotros en este tiempo a vivir los sellos, las trompetas, hasta la sexta trompeta, hasta que llega el tiempo del gran monarca. Es decir, no estamos todavía en el tiempo pleno de la llegada del anticristo. Y esto cuesta muchísimo trabajo de entender. Si seguimos el libro del Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que vienen todos los sellos, vienen todas las trompetas, y podríamos decir que ese es el tiempo que estamos viviendo, es la tribulación de la que está hablando acá Santa Hildegarda de Bingen. Esta imagen que están viendo aquí, bueno, es la revelación del libro de Ahora Advertencias del se ha Ángel. cortado la imagen, no aparece en este momento. No sé si la puedes volver a compartir. A ver, a ver, ¿qué pasó? Presentamos. Em, compartir mi pantalla. Qué bueno que me avisaste, porque si no, Sí, sí, sí. parezco loco. Creí que te habías Parezco percatado. loco. No, no, no. A ver, ahí la tienen otra vez. Y vamos. Muy bien. Ahora sí. Bueno, aquí ya habíamos visto que Santa Hildegarda de Bingen nos dice que la quinta edad, que es este lobo gris, es cuando llega el tiempo de la tribulación. Y también nos dice Bartolomé Holzhauser que en la edad terminando la quinta edad, que es la edad de Sardes, es cuando comienza el tiempo de la tribulación que nos va a llevar a la sexta edad. Y la sexta edad es el tiempo en el que va a llegar el triunfo del Inmaculado Corazón de María. A una persona me había dicho, oye César, pero ¿cómo puede ser posible que va a llegar el triunfo del Inmaculado Corazón de María y después que el anticristo le va a ganar a María? Sí y no. El tiempo del triunfo del Inmaculado Corazón de María es para dar una época de paz al mundo, es para preparar el tiempo para la llegada del anticristo. Y en el tiempo del Inmaculado Corazón de María, como nos está diciendo las revelaciones de Bartolomé Holzhauser, tiene que ser un tiempo en el que florezca el sacerdocio, en el que se predique el evangelio por todo el mundo y en el que únicamente haya buenos católicos, católicos santos que posteriormente van a ser engañados por el anticristo. En estos tiempos, si no viniera el aviso universal y si no viniera el tiempo del castigo, yo creo que pues todo mundo se perdería. Si llegara el anticristo exactamente en esta época en la que estamos viviendo, prácticamente
todo mundo se perdería, no habría posibilidad de que se salvaran. ¿Y quién le haría frente al anticristo? De eso se trata el tiempo del triunfo del Inmaculado Corazón de María, que es el tiempo en el que debe de reinar el catolicismo, la paz, la unidad y la creencia en Dios para prepararse para el tiempo de la llegada del anticristo. Y esto lo dice también claramente Santa Hildegarda de Bingen, porque estamos en este tiempo en el que ante las bestias aparece esta gran colina de 5 picos, y aquí se muestra cómo los poderes suscitados en el tiempo de los deseos carnales alcanzan 5 ápices, es decir, los deseos carnales de los hombres, el tiempo en el que estamos viviendo nosotros, en el que todo, ya nada es espiritual, sino que ya todo es la carne. De la boca de cada bestia parte una cuerda que alcanza su correspondiente pico y simboliza la trayectoria temporal de todos estos poderes, desde que empiecen hasta que lleguen a la culminación correspondiente. Y esto es todo negro, y de un lado son negros y del otro lado son blancos. Esta trayectoria estará marcada por la contumacia en la desmesura de los placeres de los hombres. Y la que recorre el tiempo de la voraz rapiña manifestará por una parte la negrura de numerosas iniquidades, pero también durante ella caminará en el borde de la justicia, saliendo hacia el encuentro del hijo de la perdición. Y con ardientes maravillas a él se enfrentarán, según muestra mi siervo Job al hablar del justo que obra la justicia, cuando dice: contra el impío se indigna el inocente y el justo se afianza en su camino, y el de manos puras redobla su energía. Este es el tiempo en el que llega, y hace referencia Santa Hildegarda al tiempo de la llegada del gran monarca. Y la llegada del tiempo del gran monarca es exactamente pasando el tiempo del aviso universal. Y posteriormente al aviso universal, posterior al aviso universal, 7 años prácticamente por cierta revelación que vamos a estudiar más adelante, parece que llega el tiempo del castigo. Muchos piensan que el aviso universal ya está muy cerca, pero definitivamente no se ve muy cerca ese tiempo del aviso universal aún, por todos los eventos que primero tienen que suceder previo a él. Y no me quiero enfocar ahorita mucho al aviso, aunque yo sé que es a lo que las personas más de pronto les llama la atención, o que es lo que más quieren saber: cuándo es el aviso y cuándo es el aviso. Claro. Pero bueno, digamos que es más, aquí el tiempo en el que reina el corazón de María va a ser el tiempo posterior al castigo universal. Y el tiempo del castigo son los 3 días de obscuridad. Es ahí cuando comienza el reinado de María, cuando llega el triunfo del gran monarca sobre el mundo y destruye a los musulmanes. Es entonces que se va a establecer este reino católico en el mundo, que va a tener obviamente ya como reina y madre de toda la humanidad a María Santísima. Ya se habrá declarado el 5º dogma mariano, que tan sonado ahorita está con el programa que tuviste, con el padre Hernán. Yo no tengo Hermes, ninguna duda, Hermes, sí. Perdón, el padre Hermes. Sí. Yo no tengo ninguna duda, Mario, que se va a declarar el 5º dogma mariano. De pronto claro. Veo mucha incertidumbre incluso entre los católicos, diciendo: es que ¿qué va a pasar? Porque ya no se va a declarar el dogma mariano si quitan la revelación de la Virgen de todos los pueblos. Créanme que no es relevante una revelación en específica para que se vaya a declarar el dogma mariano. Eso va a suceder sí o sí, porque ya hablan de ello los santos, porque como tú mismo lo dijeron en su programa, ya hablaba de ellos San Irineo de Lyon, que es pues unos prácticamente de los padres de la Iglesia Católica, es del año 200, 300 me parece. Entonces, San Irineo de Lyon ya había hablado de ello, habla de ello, San Vicente Ferrer hablan de ello, otras revelaciones, nos explica eso Bartolomé Holzhauser en el tiempo del triunfo de María. Entonces, aquí no hay que tener duda de que el triunfo de María se va a dar sí o sí. Que a lo mejor van a atacar a las revelaciones, o que va a ser atacado el dogma, sí va a ser atacado, sí van a buscar que no se lleve a cabo, van a quitarle importancia a María. Lo que quieren es apagar la fe y la esperanza en los corazones de los católicos. Pero nosotros tenemos que estar firmes diciendo: que el demonio haga lo que quiera y que mueva sus cartas, nosotros vamos a seguir haciendo oración, vamos a seguirnos manteniendo firmes,
En algún momento, si intentan seguir destruyendo más apariciones, si quieren seguir destruyendo pues todo lo que se ha creado del magisterio, no importa si son revelaciones verdaderas, si son revelaciones falsas, todo lo van a querer desaparecer para que la gente pierda la esperanza y van a querer incluso dar revelaciones que no vienen ni al caso, ¿no? Que lleguen a decir que ya todo está bien o que ya pasó ese tiempo o que eso va a pasar dentro de 1000 años. Tenemos que estar preparados prácticamente para todos. Entonces, no temamos por la proclamación del quinto dogma mariano, va a suceder. ¿Quién va a ser el papa que lo establezca? No lo sabemos, definitivamente créanme que no va a ser en este pontificado, eso sí es un hecho, ¿eh? Claro, claro, No, no lamentablemente es muy notorio. La persecución que hay actualmente por parte de del Dicasterio para la Doctrina de la Fe hacia la correlación de María es notoria. Perdona que haga el paréntesis, pero ya que lo mencionas, o sea, ver porque esto es un error, decir de que el dicasterio aprobó Rosa Mística, lo sigo insistiendo, muchos lo están diciendo que ya se aprobó Rosa Mística, no se ha aprobado Rosa Mística, y lo que se le dio es un nihil obstat, que es como lo máximo que puede dar ahora el dicasterio para la doctrina de la fe, porque solo el Papa puede decir si es sobrenatural o no. Entonces, lo que se dio fue un visto bueno a Rosa Mística, pero incluso dentro de este visto bueno, Tucho Fernández atacó de nuevo a la corredención de María. Él dijo que la Virgen no es para rayos, no es mediadora de las gracias, no es una Virgen mediadora. Y ahí podemos observar lo que mencionamos, que hay una cacería de brujas sobre el dogma de la corredención de María. Por esta razón es que hicieron lo de la cancelación de la aparición de Nuestra Señora de todos los pueblos, que ya hablamos un tema especial de esto. Si alguien no lo ha visto, aquí abajo en el primer comentario se los dejo, la explicación, que no tiene nada que ver la corredención de María con los mensajes confusos que hay dentro de la revelación. Aquí abajo se los vamos a dejar. Sí, no tiene nada que ver, de hecho, una cosa con otra. Y un poco de lo que hablábamos anteriormente, si hay alguien intentando perseguir o hablar mal de la corredención de María, hablando mal de que María sea la pararrayos de tantas cosas que deben de suceder sobre la humanidad, eso debemos de ponerlo en contexto nuevamente con la Sagrada Escritura, pensando en por sus frutos los conoceréis. Y sabiendo que si la Sagrada Escritura, el libro del Apocalipsis, nos dice que saldrán de entre nosotros, pero que nunca han sido de nosotros, eso nos habla de que hay gente mala dentro de la Iglesia Católica y que se les está permitiendo actuar no para destruir totalmente la Iglesia, sino para demoler partes de la Iglesia. Y en este sentido, Mario, cuando yo a veces a los estudiantes de nuestro canal, que los llamo estudiantes porque al fin y al cabo estamos aprendiendo, no es que lo sepamos todo, sino que estamos estudiando, aquí en este sentido lo que decimos, cuando hablamos de destrucción de la Iglesia, hemos de decir que la Iglesia sí ha sido destruida y ha sido destruida muchísimo, pero no en el sentido de los templos físicos o incluso de todos los sacerdotes, de todos los que conforman la Iglesia Católica en su estructura eclesial, sino más bien la Iglesia ha sido destruida espiritualmente. Y eso nos incluye a ti y a mí, porque hay personas que han perdido la fe, hay personas que se están yendo al protestantismo, hay personas que son católicos tibios, que realmente no les interesa su fe, sino que únicamente van como por puro compromiso y por costumbre, pero no conocen nada de la Sagrada Escritura, no conocen nada del magisterio, no conocen nada de su catecismo. Entonces, todos esos son, desgraciadamente, católicos tibios, que ni siquiera se saben ya los 10 mandamientos, y eso ya me ha tocado verlo, de pronto les preguntas, y la gente ya no se sabe los mandamientos, dices, bueno, ¿y cómo hiciste tu primera comunión? La gente no se confiesa, les preguntas luego, ¿y cuándo fue tu última confesión? Y hay gente que no se confiesa y que así busca comulgar. Entonces, te das cuenta que realmente el católico de estos tiempos no es un católico que esté defendiendo su mismo magisterio, sino que todas estas cosas y viniendo y trayendo gente que también te viene y te dice, no se preocupen, vamos a hacer la misa que tarde menos para que no se aburran. En vez de un buen sermón, pues que sean nada más 2 o 3 minutos. No se preocupen, quieren recibir la comunión en la mano, recíbanla en la mano, no pasa nada, todo está bien. Que usted es un señor homosexual y viene con su pareja, pásele por acá, aquí los bendecimos a los dos. Entonces, todas esas cosas, querido Mario, que estamos viendo, forman parte de la destrucción de la iglesia. Y cuando decimos destruir la iglesia, es destruir las almas, porque al fin y al cabo el cuerpo místico de Cristo
no son los templos, no son propiamente las bancas de la iglesia, ¿no? El cuerpo místico de Cristo somos nosotros, el cuerpo místico de lo que le importa a Cristo somos nosotros, y eso queda clarísimo. No le importa que si le destruyeron un templo o una imagen, o que si que quemaron en sí una Biblia, que todos esos son sacrilegios y son importantes, pero nuestro Señor Jesucristo, aun cuando pasen todas estas cosas que de hecho van a suceder, vamos a ver que matan sacerdotes, vamos a ver que destruyen templos, vamos a ver que destruyen iglesias, vamos a ver que buscan de seguir atacándonos, que buscan perseguirnos, pero si nosotros como católicos seguimos fuertes en pie, sin temer a lo que suceda dentro de la Iglesia Católica, la Iglesia va a seguir fuerte. Y esta Iglesia Católica es la que va a llegar al tiempo del gran monarca. Esos son los verdaderos elegidos, los que para el tiempo del gran monarca estén listos de hacerle frente a esas herejías. Porque en el tiempo del gran monarca, Mario, hemos de decir que va a venir pues una guerra santa, va a haber una segunda guerra que va a ser una contrarrevolución para destruir la revolución que ya nació en nuestras épocas. Entonces, esto que acabamos de leer de Santa Hildegarda de Bingen es todo lo que estamos viviendo y marca el tiempo en el que llega el gran monarca. Podríamos entonces entender que no estamos cerca del tiempo del anticristo. ¿Por qué? Porque la misma Santa Hildegarda aquí nos está diciendo que después de esta parte en la que llega el gran monarca, nos platica en este capítulo número 9 de la llegada del anticristo, la venida del impío y la plenitud de los tiempos, que la iglesia brillará hasta la llegada del impío. Entonces, la iglesia brillará, y para que la iglesia brille tenemos que entrar a la iglesia de Filadelfia de la que nos ha hablado Bartolomé Holzhauser. Si la iglesia va a estar brillando, ¿cuánto tiempo va a durar? Eso ya no nos corresponde a nosotros saberlo. La Salet dice que son 25 años, algunas otras revelaciones parecen indicar que sí van a ser alrededor de 25, 40 años hasta que se vaya el gran monarca. Va a ser un tiempo muy corto, y ahí me gustó mucho el comentario que anteriormente hizo uno de nuestros estudiantes, porque si nos damos cuenta, todas las edades de la iglesia han durado siglos, muchos siglos han durado muchas edades de la iglesia. Y casualmente, las últimas 2 edades de la iglesia, que la primera es la edad de la consolación, que es cuando llega el gran monarca, que es cuando florece el sacerdocio y cuando gana el triunfo del Inmaculado Corazón de María, y el tiempo del anticristo son las edades que menos duran. Si nosotros estamos diciendo que va a llegar el tiempo del anticristo con la iglesia de Filadelfia, esta a lo mejor nada más dura unos 40, 50 años. Y posteriormente llega el tiempo del anticristo, pero ese dura todavía menos, porque recordemos que ahí es donde se cumple ya la palabra de la semana 70. Muchos van a decir, pero es que estamos en la semana 70. No estamos en la semana 70, porque el libro de Daniel claramente dice que la semana 70 comienza con la aparición del impío, con la aparición del anticristo, el cual firma un pacto de paz entre muchos. Otros dicen muchas naciones. Bueno, tal pacto de paz no se va a firmar aún en esta época, porque como tal no ha llegado al anticristo puro. El anticristo puro llega en la última edad de la iglesia, y aquí es donde vamos a leer la parte corta del libro de los profetas del bosque. Vamos a leer la quinta y la sexta edad de forma rápida, porque es muy extenso. Lo vas a volver a compartir, ¿verdad, César? Porque se volvió a ir. ¿Otra vez se volvió a ir? Sí. Válgame Dios. No sé, es que creo que cada que cambio de página. Yo creo que sí. Yo creo que cada que cambias es que se va. Se va. Ok, a ver, ahí les va otra vez. Si se vuelve a ir, te aviso. Sí, me avisas, Mario, si se vuelve a ir, porque como estoy cambiando las pestañas de todos los libros que tengo. No te preocupes, no te preocupes. En el curso de la quinta edad, los católicos estarán oprimidos por los herejes y por los malos cristianos. Habrá calamidades universales y guerras tremendas. Los reinos estarán convulsos, los tronos destruidos, los principios socavados. Mediante conjuraciones se fundarán repúblicas. ¡Qué casualidad! La iglesia y sus ministros entonces serán despojados. Ya lo estamos viendo también. Entre los habitantes de la tierra crecerá el temor de andar por hielo cada vez más delgado, y como nubes pasajeras irán quedando en sombras en un pedazo de tierra aquí y luego otro allí. Y más adelante se extenderá por toda la tierra una nube poderosa que cubrirá de obscuridad un país aquí
y luego otro allí, hasta que la oscuridad se extienda pues prácticamente por toda la tierra. Anteriormente nos dice Bartolomé Holzhauser, la quinta edad es conocida como el estado de aflicción. Era la edad del propio Bartolomé Holzhauser, esta edad, y es en la que nos encontramos nosotros. Esta edad está caracterizada por las tribulaciones de la Iglesia y del mundo que terminan con el advenimiento del Papa y del Gran Monarca. Ya vimos entonces que al igual que la explicación que leímos con Santa Hildegarda de Bingen, nosotros nos encontramos en esta iglesia, quinta iglesia, para que llegue nuestro Señor Jesucristo, y esto nos debe de quedar muy bien en claro, y a muchos les va a costar trabajo entenderlo. Para que llegue nuestro Señor Jesucristo tenemos que llegar a la séptima edad. Si estamos apenas en la quinta edad de la iglesia, pues podríamos decir, pues sin temor a equivocarnos, como lo dicen los santos, que la llegada de nuestro Señor Jesucristo no es para nuestra época, en pocas palabras. No va a llegar ni en 2030, ni en 2035, ni en 2038, ni en 2040 nuestro Señor Jesucristo. El tiempo para que Él regrese todavía está más adelante. No podremos decir cuánto tiempo más, se podrán hacer ciertos cálculos, eso lo vamos a ver más adelante. Primero hay que comprender por qué no estamos en el tiempo de la parusía, porque también hay otras personas, como si fuéramos protestantes, diciendo que ya estamos en la parusía y que ya vamos a ser arrebatados y que no. Olvídense de todas esas mentiras, ni van a ser arrebatados, ni vamos a estar en el tiempo de la parusía, ni la parusía llega en 5, ni en 6, ni en 7 partes. Eso en ningún momento lo explica ninguno de los santos de la iglesia. Si a lo mejor me dijera Bartolomé Holzhauser o nos hubiéramos dicho Santa Hildegarda que la parusía llega en 5 partes, pues a lo mejor les digo, pues sí estamos en la primera parte de la parusía, pero en ningún santo dice eso. Entonces, ¿por qué inventar cosas que no están ni dentro de la Sagrada Escritura, que solamente marca una parusía, ni lo está explicando ningún santo de la iglesia? Por tal motivo, no estamos en ese tiempo de parusía. Con el aviso universal y el castigo y los 3 días de oscuridad no llega nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no va a llegar con los 3 días de oscuridad. Incluso hay una revelación que estábamos leyendo también el día de ayer, a ver si no se vuelve a quitar No, ahí la sigue, pantalla. ahí sigue. ¿Ahí sigue todavía? Sí, ahí sigue, ahí sigue. Muy bien. No, es que sí lo abrí acá de este otro lado. El día de ayer estábamos estudiando un poco acerca de Ana María Taigui y de Isabel Canori Mora, y ellas también, ambas videntes, que además de todo eran conocidas y son contemporáneas una de la otra, explican claramente que va a venir primero el tiempo de los 3 días de oscuridad antes de que llegue el anticristo. Se habla de diferentes maneras. La que lo habla un poco más claro es esta Isabel Canori Mora. Dice que de pronto el cielo se cubre de tinieblas, que solo mirarlo dará miedo. Y explica que van a venir en ese tiempo muchos castigos sobre la humanidad, pero que principalmente van a venir 2 castigos. Uno, en forma de revoluciones, en forma de guerras, en forma de hambrunas, y la segunda forma de castigo vendrá en forma de 3 días de oscuridad. Ya lo encontré, aquí lo dice Ana María Taigui. Ya no se ha cambiado, ¿verdad? No. ¿No hemos perdido la imagen? Ahora sí se perdió. No se había perdido y ahora sí se perdió. Creo que ¿No? ya me di cuenta qué es lo que está pasando cuando bajo para cambiarle la pestaña, es cuando Listo, se listo. pierde la imagen. A ver, ahí les va otra vez. Esto lo dice entonces Ana María Taigui. Va a venir un tiempo en forma de 2 castigos para nuestro tiempo, pero sin ser todavía la llegada del anticristo. De hecho, si se han dado cuenta, ninguno de las revelaciones que hemos leído, salvo la de Santa Hildegarda, mencionan el tiempo del anticristo, y Santa Hildegarda de hecho nos está diciendo que todavía va a tardar tiempo en llegar el anticristo, que primero va a venir la edad de la consolación de la iglesia, la edad del gran monarca, la edad de la paz, la edad de la concordia, y ya que haya pasado esa parte, ahora sí ya es cuando viene el tiempo del anticristo. Aquí estas 2 beatas, la beata Isabel Canori Mora y Ana María Taigui, también nos los explican diciéndonos que viene un tiempo para nosotros de este castigo, y explican los 3 días de oscuridad, y incluso nos relatan cómo es que van a venir los 3 días de oscuridad para nuestra época. Muy bien. Vas a subir la imagen, ¿verdad?
No me aparece todavía para compartírtelo. Ahora sí. Ahí está la Ahora sí. imagen. Listo. Pero bueno, voy a leer lo que dijo Ana María Tagui. En Muy bien. muchos libros se ha relatado las profecías en donde Dios enviará dos castigos, uno que viene en forma de guerras, revoluciones, hambrunas y otros males y tendrá origen en la tierra. Pero vendrá otro castigo que será enviado desde el cielo. Vendrá sobre la tierra una oscuridad que durará 3 días y 3 noches. Nada será visible y el aire será nocivo y pestilencial y hará daño. Si bien no necesariamente a los enemigos de la religión, durante estos 3 días la luz artificial no iluminará, solo arderán las velas benditas. Los fieles deberán permanecer en sus casas y rezar el Santo Rosario y pedir a Dios por su misericordia. Será Perdón, perdón, César, creo que estamos Ajá. leyendo la pantalla equivocada, porque acá todavía me aparece el otro documento. El de los profetas del bosque tengo todavía acá. Lo siento. A ver, no te preocupes, Mario. Ahorita la ponemos Está bien. para que lo vean. A ver. ¿Sabes qué? Bueno, no. Dije, pues ya voy a terminar compartiendo toda mi pantalla porque No te preocupes. es que este va a ser otro y después vamos a tener que volver a compartir otra vez la pantalla porque la voy a tener que volver a cambiar. No Ahorita te estamos preocupes. ahorita estamos en Ahora la sí. revelación de Ana María Tagui. Y aquí nos dice que vienen entonces dos castigos y se habla ya de los 3 días de oscuridad. Durante estos 3 días la luz artificial no iluminará. Solo arderán las velas benditas, los fieles deberán de permanecer en su casa, algo que me parece que ya todos sabemos, ¿no? Ya Claro. todo el mundo ha escuchado un montón de revelaciones de los 3 días de oscuridad. Pero hay algo muy importante porque aquí habla que el aire durante esos tiempos estará infestado de demonios que aparecerán bajo formas terribles. Algunos decían que no pensaban que durante el tiempo de los 3 días de oscuridad realmente fuera a haber demonios en el aire, pero las revelaciones que hacen Ana María Tagui y Isabel Canori Mora parecen decir lo contrario. Incluso el Padre Pío también parecía indicar que sí, efectivamente los demonios van a estar viendo, tomando formas, las formas de tus familiares para de cierta manera podérselos llevar, invitándote a que salgas. Esto de cierta manera lo explica también el libro del Apocalipsis y es el último de los eventos casi de esta serie que estamos viendo, porque llegamos a la quinta y a la sexta trompeta del libro del Apocalipsis. Es cuando sobre el mundo se desatan, viene Abaddon con las llaves del inframundo y permite que salgan los demonios hacia la faz de la tierra. Y estos estarán molestando a los hombres durante un tiempo de 5 meses. Eso lo dice así el libro del Apocalipsis. Podríamos pensar que según las palabras de Ana María Tagui, y sabiendo que este es exactamente uno de los últimos eventos que suceden antes de la llegada del triunfo del gran monarca, está refiriéndose a los 3 días de oscuridad, la quinta y la sexta trompeta del libro del Apocalipsis. Entonces, como habíamos dicho anteriormente, tenemos que mantener los 3 días de oscuridad antes de la llegada del gran monarca. No podemos dejar a los 3 días de oscuridad como algo que va a pasar posteriormente o que va a pasar antes de que el gran monarca se manifieste. El gran monarca se va a manifestar en un lapso de tiempo bastante interesante, porque debe de venir antes de que sean los 3 días de oscuridad y sea destruida Francia, pero su reinado exactamente comienza después de los 3 días de oscuridad, y eso lo dice Marie-Julie Jahenny, que prácticamente cuando llega el gran monarca a Francia, que de hecho iba a pelear con el tercer anticristo, que se llama anticristo místico, pues resulta que ya fue destruido París. Los restos de París ya no queda nada, únicamente sobreviven 80 personas después de los 3 días de oscuridad en París. Esto es una revelación pues también impresionante. No en Francia, en París. La ciudad de París queda totalmente destruida. Y cuando llega el gran monarca, pues prácticamente ya nada más entra con sus ejércitos y se dirige hacia Italia. Pero aquí nos damos cuenta entonces que todas estas cosas pasan en un lapso de tiempo junto. Pero el gran monarca, dentro del libro de Bartolomé Holzhauser y de Santa Hildegarda, nos está diciendo que pasa en el transcurso de la quinta a la sexta edad. Y esto lo explica perfectamente Bartolomé Holzhauser. Ahí no sé si ya se fue la imagen, no se ha ido. ¿No? No se nos fue la imagen. No, y seguimos, tranquilo que seguimos. Ah, ok.
Esto nos los explica Bartolomé Holzhauser en la explicación del libro del Apocalipsis cuando dice que llega este famoso iris de la paz. El iris de la paz propiamente es efectivamente el gran monarca. Esto también nos lo explica más adelante San Juan Bosco. Es que de pronto no me gustaría que nos hiciéramos bolas, Mario, porque tengo que constantemente estar mencionando todas las revelaciones, esto con el objetivo de dejar en claro que no es únicamente una persona la que lo dice, y Claro, además digo que son santos los de la iglesia. No es cualquier tipo de revelación. Estamos propiamente, seguimos aprendiendo de lo que nos están diciendo estos santos de la Iglesia Católica. así Pues es. llegamos a este punto en el que aquel ángel del que se habla en el libro del Apocalipsis es el gran monarca. Si nos vamos entonces a nuestro libro del Apocalipsis, el cual no vamos a poder ver porque ahora ya estoy con, con lo de Isabel Canori Mora. Voy a cambiar la pantalla. Adelante, César. Igual y si esta se va a volver un poco más. No te preocupes. Quería compartir toda mi pantalla, pero van a ver mi fondo de pantalla con conejitos. No te preocupes, ya se quitó a tiempo. A ver, vámonos de vuelta acá al otro documento. Profetas del Bosque. Ahí está. ¿Se ve? ¿No se ve? Fíjate que te tenía aquí para compartirlo, ya no aparece. Me parecía, pero ahora ya se quitó. Ahí está. Ahora sí. Otra vez. Otra vez. Es que, ¿sabes qué? Cuando le doy compartir y le doy para regresarme a la pantalla, ya sé cómo le voy a hacer, con Alt y tabulador, para que no se baje la pantalla, porque creo que cuando la regreso es cuando Sí. se baja. Dale, dale. Probemos ahora. Nos vamos a ir. ¿Cómo vamos de tiempo, Mario? Tú me dices. Pues vamos a ir dejándolos ya casi en suspenso, César, porque ya creo que hemos llevado una buena cantidad de tema para poder introducirnos poco a poco a esto, y ya estamos ya a las orillas de iniciar con el Gran Monarca. Entonces creo que vamos a ir, luego de esto, creo que de la lectura de la palabra, creo que podemos ir dándole un cierre para el siguiente capítulo. Yo sé que muchos se me van a enojar ahorita, ¿cómo es que se le ocurre cortar ahorita, hermano? Si ahorita venía ya lo del Gran Monarca. Bueno, la próxima semana vamos a seguir platicando de esto también. Y es que todavía ni siquiera estamos explicando propiamente al Gran Monarca, sino más bien explicando que el Gran Monarca es como que esta ruptura de tiempo entre la quinta y la sexta edad. Porque Exacto. cuando nos vamos aquí a Apocalipsis 10, que es cuando se habla del libro profético, acabamos de dejar exactamente las trompetas. Por eso les estaba explicando la otra revelación de Isabel Canori Mora y Diana María Tagui, en la que hablan que antes de que llegue de cierta manera este Papa Angélico y este gran monarca ya a establecer el reinado de María en el mundo, pues deben de suceder primero los 3 días de oscuridad. Y para encontrar esto nos tenemos que ir a Bartolomé Holzhauser. Bartolomé Holzhauser es el que nos dice que el tiempo de la llegada del gran monarca sucede en Apocalipsis 10, que es cuando llega este iris de la paz al mundo. Lo que significa que todos los acontecimientos previos a Apocalipsis 10 deben de suscitarse en el tiempo entre la época en la que estamos ahorita nosotros, que es lo que yo digo que ya estamos en el primer sello. Deben de abrirse todos los sellos, cuarto, quinto, sexto sello, que el sexto sello es muy importante porque es cuando comienza la ira de Dios, algo de lo que también después vamos a hablar en otro programa. Y entrando a la ira de Dios, llegamos hasta el tiempo del aviso universal. El día grande y terrible del Señor debe de durar un año, como habíamos dicho, un día por un año. Y cuando la ira de Dios termina, exactamente, Mario, con el suceso del aviso universal. Entonces, cuando sucede el aviso universal es cuando termina el tiempo de la ira de Dios y llega el tiempo nuevamente de ya viene el castigo, pero les estoy dando una oportunidad de cambiar.
Después de todas las cosas que deben de suceder antes del aviso universal, Dios dice, ok, vamos a calmarnos, los amo mucho, les doy otra oportunidad, pero sepan que ya se acerca el tiempo del castigo. Yo ubico entonces hacia el tiempo en el libro del Apocalipsis, el aviso universal como la tercera trompeta llamada Ajenjo. Otros lo ubican en el tiempo de la apertura del sexto sello. En todo caso, de todos modos, debe de venir una gran hambruna, una gran guerra dentro de la tierra para que suceda el aviso universal. Aunque quieran encontrar el tiempo del aviso universal en el sexto sello, yo sigo insistiendo en que es en la tercera trompeta. Pero si así fuera, que lo dejáramos, ¿no? Suponiendo que sí realmente sucede el aviso universal en el sexto sello, eso no quita el hecho de que ya murió una tercera parte de la población mundial. ¿Por qué? Porque el cuarto sello del libro del Apocalipsis, que los 4 primeros sellos son los 4 jinetes del libro del Apocalipsis, nos representan al jinete que viene a destruir, como ya dijimos, el jinete blanco, que era el más difícil de entender, que parece que viene a destruir la iglesia, el segundo que ya trae consigo la guerra, el tercero que trae consigo la hambruna y la caída de la moneda, y el cuarto que trae consigo el Hades, que es la muerte, que es el que termina por llevarse a una tercera parte de la población mundial. Si posteriormente que hayan pasado los 4 jinetes, supongamos que el aviso sea el sexto sello, de todos modos ya murió una tercera parte de la población mundial. Yo pienso que entonces todavía nos vamos más adelante, que es la tercera trompeta, y a partir de ahí, la cuarta, la quinta y la sexta trompeta tienen una duración en tiempo de 7 años, que es el tiempo que yo estimo entre el tiempo del aviso universal y el tiempo del castigo. Así es. Para eventos prácticos que después lo van a entender y después se los vamos a explicar por qué llegamos a esas conclusiones, yo pienso que el aviso es a finales del 2029, principios del 2030, el milagro el jueves 11 de abril del 2030 y hacia el año del 2038 es el castigo. Eso lo vamos a explicar después. Así es. Ya vamos a explicar, no es que se estén, como ya empieza, no, ya está dando fecha, ya apareció el profeta César, no, ya van a entender todo, ya van a saber por qué. Simple y sencillamente es por la interpretación, es por leer las revelaciones propias, por leer las revelaciones mismas son las que dan la clave para poder entender todo esto. Y me imagino también que ya muchos se deben haber quedado, hermano, pero ¿cuál es este sello? ¿Cuál es esta trompeta? ¿Cómo es que llega esto? ¿Cómo llega? Calma, que ya ahorita estamos iniciando, esto es un mapeo general de dónde estamos, a dónde vamos, y ya vamos a ir paso a paso. De hecho, aquí lo que nos interesaba era llegar a entender hasta el tiempo del gran monarca, ¿no? Que hasta el tiempo del gran monarca que llega en Apocalipsis 10 y que sucede durante los 3 días de oscuridad, ese es el tiempo que nosotros estamos viviendo ahorita. Que como ya se los dije, yo pienso que el tiempo de la llegada del gran monarca debe de suceder quizás entre el año del 2030, después del año 2030, una vez que haya pasado el aviso y el triunfo del Inmaculado Corazón de María, yo lo ubico hasta el año posterior a 2038. Pero bueno, después vamos a explicar por qué. Ahorita lo que quería principalmente, Mario, que entendiéramos es que en ninguna de las cosas que hemos estudiado el día de hoy se encuentra la parucía, ni el anticristo propiamente. No se encuentran dentro del libro del Apocalipsis en este periodo de tiempo. Viene más adelante. Eso no significa que no vaya a haber anticristos en nuestra época. Los va a haber, pero no es la primera ni la segunda bestia, sino que, por lo que explica San Vicente Ferrer, las bestias que van a estar en nuestro tiempo es la tercera y la cuarta bestia, que van a ser posteriormente derrotados por los 3 días de oscuridad y por el gran monarca, y a partir de ahí ya viene la preparación hacia el tiempo del verdadero anticristo. Entonces, esto es lo que principalmente primero debemos de asimilar, que estamos en el tiempo de sellos, de trompetas, hasta la llegada del gran monarca, y que esto significa que estamos terminando la quinta edad de la iglesia, para que una vez que llegue el gran monarca, que comienza en Apocalipsis 10, explicado por Bartolomé Holzhauser, que él es el iris de la paz, el ángel que, de hecho, tal cual lo dice, ese ángel que ustedes ven en Apocalipsis 10, que trae consigo un librito que pone un pie sobre las aguas y otro pie sobre la tierra, con el arco iris sobre su cabeza y su rostro como el sol, sus pies como columnas de fuego,
ese es el gran monarca. Muchos se preguntan, pero es que en Apocalipsis, ¿dónde se habla del gran monarca? Pues sí, se habla del gran monarca exactamente aquí en Apocalipsis 10 y más adelante también vemos que hablan del gran monarca con la mujer que da a luz en dolores de parto. ¿Por qué no puede ser nuestro Señor Jesucristo eh, el que dé a luz en dolores de parto? Porque la Virgen María no tuvo dolores de parto. Exacto. Entonces, cuando se nos explica aquí en el libro del Apocalipsis que se ve a una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y que en dolores de parto está haciendo referencia a la Iglesia Católica y está haciendo referencia a la llegada del gran monarca. Y también aquí muy importante, Mario, como lo habíamos dicho, está haciendo también referencia a México, porque la aparición de la Virgen de Guadalupe aquí en México es la única realmente advocación mariana de la que podamos decir que se encuentra dentro del libro del Apocalipsis. Y esta descripción, tal cual del libro del Apocalipsis de la Virgen María, es la descripción de la Virgen de Guadalupe. ¿Qué importancia tiene esto? No sé si tenga algo que ver con el padre Stefano Gobbi, propiamente el gran monarca, como lo hemos estado estudiando, parece que viene de origen español, parece que viene de la sangre de origen francés, pero por lo que dice el padre Stefano Gobbi, por lo que dice el libro del Apocalipsis, parece que el comienzo de la lucha en contra de la masonería y las guerras en contra del nuevo orden mundial que sí se va a dar, sepan que el nuevo orden mundial va a implantar su reinado después del año del 2030, después del tiempo del aviso. Parece que la lucha va a comenzar aquí en México. Eso también lo dice el padre Stefano Gobbi en su libro azul. Estas guerras o la lucha en contra de la masonería comienza en México. Esto obviamente no estoy diciendo que el gran monarca sea mexicano, sino que más bien parece que de aquí comienza esta contrarrevolución, que no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo ahorita, porque muchos dirán, no, es que ya estamos viviendo la contrarrevolución, ya muchos están hablando acerca de pelear, no, estamos hablando de propiamente ya algo que quizás lleve incluso hasta las armas, ¿no? Una segunda revolución cristera, más Totalmente. o menos. Así como sucedió la primera revolución cristera aquí en México, puede que la segunda también se vuelva a dar aquí en México, eso nos lo va a decir el tiempo, pero propiamente ahí el libro del Apocalipsis, y lo explica Bartolomé Holzhauser, pues este hombre que rige las naciones con vara de hierro, que no se menciona una sola vez en el Apocalipsis, sino dos veces al gran monarca, es el que va a llevar a cabo estas luchas. Y pues nada, como resumen, pues ahí lo tienen, ¿no? El gran monarca está en el Apocalipsis, sí se encuentra. El tiempo en el que nos encontramos no es el tiempo del regreso de nuestro Señor Jesucristo, no estamos en la parusía, estamos en la quinta edad, entrar por la sexta, y es lo que hemos aprendido en resumen el día de hoy, ¿no? Muy bien. Gracias, César, de verdad, por todo lo que nos has compartido este día. Esperamos, hermanos, que hayan podido ir comprendiendo poco a poco. Si se sienten que de repente se van perdiendo o se confunden, no importa cuántas veces puedan ver este video para que vayan entendiendo poco a poco. Recuerden que esto es un mapeo. Esto es un mapeo de actores, un mapeo de una especie de cronología a nivel general, desde donde estamos, punto de partida, hasta donde vamos, que finaliza justo este mapeo finaliza en el punto del gran monarca, Así que era es. donde nos interesaba llegar, como dice César, para poder comprender que todo este tiempo es muchísimo antes todavía de la parusía. Entonces, para dejar claro que no es ya, o sea, falta mucho tiempo todavía, muchísimos sucesos, muchísimo proceso del cual tenemos que llegar para llegar a este punto. Entonces, ya vamos a ir explicando detalladamente cada parte, cada detalle hasta llegar hasta allá, para que estén tranquilos, que no los vamos a dejar como, bueno, pero no dijeron que trompeta, que sello, que esto y lo, no, ya vamos a entender paso a paso. Esto es un estudio largo y por eso vamos a comprometer a César para que nos siga apoyando con estos programas que tanto nos van a edificar y nos van a ayudar en el tiempo de la confusión. Claro que sí, Mario, estamos para servir a Dios y este es gracias por abrirnos las puertas, porque al fin y al cabo a lo que a nosotros nos interesa es que se conozca realmente la verdad como debemos de entenderla y dejando de lado esas revelaciones que lo único que hacen es hacer tanto daño a la gente preguntándose que cuándo es el aviso, que cuándo me van a llamar a mi refugio, que cuándo me van a llevar, que cuándo va a ser el rapto, que cuándo va a ser todas esas cosas, queridos hermanos, sinceramente hay que dejarlas de lado. Nosotros estamos aquí no para tener miedo, sino incluso, como nos está diciendo estas revelaciones y como lo estábamos diciendo hace unos momentos, Mario, tenemos que estar incluso preparados para una guerra cristera.
Y en una Claro, guerra cristera me parece que nadie va a estar escondido en un refugio y que nadie va a estar, porque el que quiera ayudar al gran monarca, que es el enviado de Dios a implantar el reinado de María, va a tener que levantarse en oración e incluso levantar los puños en alto. Entonces, no va a ser bonito el tiempo por el cual se va a ganar esta guerra. Eso nos debemos de meter ya en la cabeza. Y si estamos pensando en que nos vamos a ir a esconder, pues a mí me parece que eso más bien está llamando a engañar, a hacer que la gente no ayude al gran monarca, Mario. así Eh, es. todos los que digan que se quieren esconder, pues prácticamente están rechazando la oportunidad de Dios de convertirse en mártires de la tribulación, que eso a mi parecer va a ser un honor, ¿eh? Así es, o incluso las promesas del Sagrado Corazón de Jesús que Él te hace al momento de consagrarte, de que Él será tu refugio en el momento de tu muerte. No Claro, significa que no damos la vida por Cristo, por supuesto que dar la vida por Cristo, pero tener este refugio que tengo aquí atrás, este Sagrado Corazón de Jesús, que Él sea nuestro refugio a la hora de nuestra muerte, a la hora de necesidad, significa que Él va a estar para nosotros siempre, que no vamos, o sea, este paso de dar la vida por Cristo es ganarse la vida eterna, ganarse el premio del cielo. Entonces dar la vida por Cristo es un honor, es algo hermoso. Entonces, eso. eh, el verdadero refugio, el refugio espiritual es el Sagrado Corazón de Jesús, el Inmaculado Corazón de María. Por eso insistimos tanto con las consagraciones también. Es lo más importante. Pues bueno, Mario, pues muchísimas gracias por habernos invitado nuevamente a tu canal. Esperemos que no se queden, o que sí se queden picados para que regresen y sigan aprendiendo. Y pues Claro. nada, un fuerte No, abrazo a todos. gracias a ti, César. Muchas gracias a ti por tu apoyo, por lo que nos aportas. Recordarles, hermanos, que aquí abajo ha estado pasando el Telegram, el canal de YouTube de César, las redes de César, para que puedan también, si desean ir a aprender un poquito más, otros temas, otro conocimiento también que nos puede aportar César, puede hacerlo a través de su canal de Profecías Maranatá. Y en Telegram, los libros que nos ha ofrecido César para que podamos irlos a descargar a su Telegram y podamos también tener a la mano toda esta información que nos ha compartido. Aquí abajito ha estado pasando un anuncio sobre nuestra próxima peregrinación a Medjugorje, que es del 15 al 25 de septiembre. Aquellos que nos quieran acompañar, aquí dice desde Estados Unidos, pero si alguien quiere salir desde otra parte del mundo puede hacerse también, no hay ningún problema. Pueden escribirnos a peregrinaciones@yahoo.com. La encargada de esta peregrinación se llama Rosana Flores, nuestra hermana que vive en El Paso, Texas, y ella con mucho gusto está organizando esta peregrinación para cumplir con el llamado a Nuestra Señora aquí en Medjugorje. Bueno, hemos finalizado. Gracias, queridos hermanos, por haber estado con nosotros. Que la paz del Señor sea siempre con cada uno de ustedes. Que viva Cristo Rey y que viva nuestra Santísima Madre María. Que vivan. Hasta la próxima. Adiós.